Vamos con nuestro espacio de actualidad de qué parte estás. Hoy lo vamos a hacer posible con David Márquez aquí en nuestro plató, profesor de secundaria, bueno, vamos a decirlo ya también, candidato a la alcaldía de Alhaurín de la Torre por el Partido Socialista. Actualmente él es portavoz del equipo socialista, el equipo municipal socialista en ese municipio, en Alhaurín de la Torre. David, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias y creo que en cuanto podamos incorporaremos a nuestro otro colaborador, a Marcos Paz, a través de videollamada, porque hoy no podía estar con nosotros en plató. Bueno, si te parece, David, vamos a plantear el primer tema de hoy, que a mí me ha producido cierta tristeza, te cuento y os cuento a vosotros en casa. Renfe, sabemos la iniciativa que surgió desde el gobierno, ¿no? Del gobierno, pues por facilitar el transporte público. Bueno, ¿está ya ahí Marco? Venga, pues vamos a saludarle. Marco, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas Y tardes. buenas Te tardes, introduzco David. también a ti el primer tema. Hablo de esa bonificación que Renfe lleva ya bastantes semanas, pues sacando esos bonos para viajar gratis en determinados trenes, ¿no? Sobre todo media distancia, algunos AVE, cercanía y sobre todo media distancia. Bueno, el funcionamiento de esto básicamente es que tú sacas ese bono, puedes viajar viajes ilimitados hasta el 31 de diciembre, aunque parece que puede que se prorrogue algunos meses más en 2023, pero a priori está aprobado hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo funciona esto? Tú te sacas el bono y si viajas, si haces al menos 16 trayectos, es decir, 8 idas y 8 vueltas, pues te devuelven los 20 euros de fianza que has depositado al sacarte ese bono. Yo creo que hasta ahí la iniciativa es para aplaudir. Lo que me produce bastante tristeza es la picaresca, y yo creo que aquí el término picaresca, bueno, pues vamos a aplicarlo, por no decir otro calificativo, pero que haya gente, que haya personas que para ahorrarse esos 20 euros, para que le devuelvan los 20 euros, aunque no vayan a cumplir esos 16 viajes, que es los que tienes que cumplir para que te devuelvan esos 20 euros, que saque viajes, que reserves asientos para luego no presentarte en esos trenes y que los trenes vayan medio vacíos, pues hombre, yo creo que está bastante mal, que eso deja mucho que desear de ese usuario, que no son todos, pero sí son muchos. Ya Renfe ha rectificado y la compañía, pues ante esta problemática de saturación de trenes con reservas fantasmas, pues que se estaban dando, hasta ahora, pues bueno, ¿qué ha hecho? Pues ha limitado los viajes diarios a los 4 trayectos, 2 de ida y 2 de vuelta, y bloqueará la reserva de un viaje de vuelta para los usuarios que no hayan acudido al viaje de ida que habían contratado. Valoración de este comportamiento que yo creo que deja mucho que desear. La verdad que es una tristeza que cuando desde lo público se hacen esfuerzos, al final con el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas a través de los impuestos, que siempre haya alguien pues que se aproveche, pues bueno, es verdad que nos cabrea mucho. Pero a mí me produce cabreo y tristeza, David, de verdad, porque digo, jolín, es que si tú no haces esos 16 trayectos, bueno, a poco que hagas simplemente una ida y una vuelta de Málaga a Sevilla a media distancia, te está saliendo 20 euros. Claro. ¿Qué quiere? ¿Que te salga ya gratis? Claro, que te dice, bueno, si ya con que solo fuera eso ya sería mucho más barato de lo que... Muchísimo más barato. Y al final es algo pues por el bien común, ¿no? Pues por mejorar un poco los efectos de la inflación, por la guerra de Ucrania, también pues que baje el precio de la gasolina porque haya un menor consumo, porque haya más transporte público. Sí, la intención es buena, pero que haya algunas personas que hayan hecho este mal uso. Sí. Marco, no sé cómo lo ves tú, pero ya te digo, a mí la verdad que cuando me he enterado de la noticia y he podido hablar con gente de Renfe y me ha confirmado que esto es así, que hay trenes que han ido medio vacíos cuando las reservas estaban hechas, y que esa es la intención, que era simplemente pues llegar a ese cupo, porque tienes que hacer 16 trayectos, 8 idas y 8 vueltas hasta el 31 de diciembre para que te devuelvan esa fianza. Hombre, yo creo que eso ya roza lo ruin, lo miserable, aparte de egoísmo, porque estás reservando asientos que a lo mejor le pueden venir bien a otras personas. Marcos. Siempre que surge cualquier tipo de ayuda, pues, o cualquier tipo de aprovechamiento de algo, hay gente que busca los resquicios para aprovecharse más. Eso pasará siempre, va a pasar siempre. Lo que ocurre es que en este caso el legislador tenía que haberse dado cuenta que esto podía ocurrir. Y cuando esto ocurre, cuando se da cuenta todo el mundo al legislar comete errores, eso no es un problema. Lo que tiene que tener es flexibilidad y rapidez para corregirlo cuanto antes. Y eso es lo que creo que es más preocupante. Es mucho más preocupante que el legislador no se haya dado cuenta, en este caso la aplicación de la legislación en Renfe, para darse cuenta de que tenía que
actuar mucho más rápidamente. En el momento que detecta que hay gente que reserva y no se presenta, a ver, reservar y no presentarte consiste en no viajar. Y por lo tanto, para mí eso no es un viaje, es una reserva. Y eso no debería haber sumado nunca. ¿Qué ocurre? Que para llegar a ese punto ha habido una primera interpretación de la legislación que se aplica, pero también está en quien lo aplica y en quien legisla el darse cuenta cuando lo que se ha redactado, que ocurre muchas veces, rápidamente, pues está mal. No es la primera vez que el legislador lo hace de una manera rápida, mezclando diferentes, como se llama ahora, sensibilidades, y sale algo que no es eficaz. Pero fíjate, Marcos y David, decíamos que en la pandemia, sobre todo, escuchábamos mucho el tema de que como sociedad íbamos a salir reforzados, que esa solidaridad que se vivía, esos aplausos por los balcones, esa empatía, ese pensar en el que estaba más necesitado, que como sociedad íbamos a salir reforzados. Y yo creo que, siendo justo, no somos peor sociedad que antes de la pandemia, pero ni mucho menos somos mejor sociedad. Somos la misma sociedad asquerosa. Bueno, no, hombre, perdona que te diga, pero sí, David. Hombre, al papa y al vino vino. Esto Tú, sí. Eres político y eres no, políticamente pero correcto. no, porque, a ver, yo soy muy optimista en general, pero es verdad que esto, bueno, por decirlo, es verdad que es una vergüenza, que siempre haya algo que además no es gratis, es decir, que al final nos está costando el dinero a todos a través de nuestros impuestos. Y que siempre haya pues el típico que va como a reírse, a aprovecharse, mira qué tonto el resto que yo hago esto, y encima fastidio y me da igual. Pero yo no creo que todo sea mal, sino siempre hay gente mal. Pero sí que es verdad que ahí sí que estoy de acuerdo contigo con que yo creo que la pandemia ha sido un paréntesis de cuando pues pensamos hace solo 2 años y nos vemos nosotros mismos, casi pensamos que éramos otras personas. Yo hoy estaba viendo fotos de pandemia que me rapé, me puse el pelo amarillo y dije, hay que ver. Y esas cosas de locura y cosas buenas, pero es verdad que se ha quedado ahí. Yo espero que esto se quede aquí, que esta noticia se haya quedado aquí, que no haya trascendido fuera, porque si no, menuda vergüenza que desde fuera... ¿Tú crees que también fuera existe este tipo de picaresca? Diego, o sea, ¿esto es innato al ser humano? Sí. Sabes que estoy casado con un inglés ¿Y este tipo de triquiñuelas sería también en Inglaterra? Hombre, no vivo allí tanto como para verlo, pero sí que veo muchas cosas de los ingleses. Por ejemplo, las típicas filas que uno piensa que los ingleses son muy educados, se te cuelan por todos lados. O sea, que en todos lados. O, por ejemplo, cuando estuve en otros países que son como asiáticos muy disciplinados, ahí la cola es una sugerencia. Yo veía, pero por favor, o sea, que no somos los peores del mundo. Bueno, nos quedaremos con ese consuelo, más de mucho consuelo de personas, no vamos a decir, que se consuelan. Que nos consolamos, ya está. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un gasto nuevo que implica esa candidatura para Málaga, pues para albergar la exposición internacional de 2027. Ya en su momento informamos de esa maqueta digital muy moderna en la que se reflejaba cómo iba a ser el recinto ferial, ¿no?, de la Expo 2027, si definitivamente Málaga es la ciudad que la coge. Una maqueta que había costado en torno a 60.000 euros aproximadamente. Bueno, pues hay que añadirle, esto es un suma y sigue, ahora hay que añadirle el fichaje de Belén Jurado, que es licenciada de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y además tiene un máster, ¿no?, por ESESA. Dirige la propia escuela de estudio de esta empresa, de ESESA. Bueno, pues ha sido fichada Belén Jurado como asesora para reforzar pues el tema de la candidatura de Málaga para albergar la Expo 2027 y su nombramiento entrará en vigor en el mes de noviembre, el próximo 1 de noviembre, es decir, el martes de la semana que viene. Va a percibir, pues tengo yo aquí la cifra, a ver, no sé si, creo que era 50 y algo mil, ¿no? 5.000 me parece. Sí, en torno a 51.000 euros anuales, 51.000 euros anuales. Marcos, brevemente, porque tenemos más temas, ¿qué te parece este fichaje? Y también la nómina que va a tener la nueva asesora del ayuntamiento. Hay dos cosas en este asunto. Una, que si se quiere apostar realmente por una candidatura de este tipo, hay que contar con gente preparada y dedicada a ello, y que no pase como la candidatura de Málaga 2016, que se hizo a última hora corriendo, la capitalidad cultural europea, y fracasó simple y llanamente porque no se preparó. Entonces, que se cuente con gente que pueda facilitar que se consiga la adjudicación de la reacción de este evento, a mí me parece bien. A mí lo que me preocupa es qué publicidad se ha hecho o qué oferta pública se ha hecho para contar con una persona así. Porque a mí me parece que esto es
fichar a la amiga de alguien y darle un sueldo público a la amiga de alguien. David. Y yo no voy a dudar de la capacidad de esta señora. Lo Sí. único que sé es que yo no lo que dice la noticia es lo que va a cobrar, pero la noticia no nos informa de que haya habido un proceso de selección en donde se haya podido elegir entre una variedad de candidatos suficientemente amplia y probablemente igual de preparados y posiblemente mejor preparados que esta señora. Vamos a ver, David, ¿qué piensas de este fichaje? Pues muy de acuerdo con Marco. A ver, 55.000 euros es un sueldo muy bueno. 51.000. 51.000 es un sueldo muy bueno para cualquier malagueño. Es verdad que si lo comparamos pues con el retorno de cientos de millones de euros, si se consigue, pues es asumible. El tema está en cuál es el perfil elegido. Yo creo que los perfiles tienen que ser un poco más con la idea de conseguir apoyos internacionales, y me parece que tiene un perfil, por lo que he leído, primero que sin publicidad y muy cercano a determinados sectores, ¿no? Si queremos... Es cofrade, ¿no? Es cofrade. Sí, es lo que es la noticia, vinculada al mundo cofrade, que es muy respetable, pero con el objetivo de conseguir una expo internacional, a lo mejor el perfil debería haber sido otro, o como mínimo haber abierto la opción a que se hubiera presentado más gente. Vamos a pegar un salto, compañero, y vamos a ir a las imágenes número 3, porque vamos a dejar el tema de la plusvalía, que es un tema un poco farragoso y lo hablaremos otro día que tengamos más tiempo. Y vamos a preguntar a nuestros colaboradores sobre los datos del Centra, ¿no? La última intención de voto que ha comunicado el Centra, el informe del Centra. En Andalucía parece que el PP, si hubiera elecciones hoy, consolidaría su mayoría absoluta, incluso subiría. Llegaría a tener 60 representantes, es decir, dos escaños más que los que tiene actualmente, que son 58. El Partido Socialista bajaría, perdería entre 2 y 3 escaños, se quedaría pues en unos 28 o 27 escaños, y el partido Vox también perdería sillones, perdería 4 escaños de los 14 que actualmente ocupa. ¿Qué credibilidad le dais a estos datos? ¿Os parece que va un poco en consonancia esta intención de voto que refleja el Centra con la opinión que puede haber en la calle, con la gestión que está haciendo ahora mismo Juanma Moreno en esta segunda legislatura? Bueno, no me sorprende, no me gustan como socialista. Tampoco, es verdad que, bueno, pues esta encuesta pues surge del propio gobierno de la Junta de Andalucía, con lo cual eso siempre pues, puede tener un poco de cuarentena, pero bueno, tampoco es ilógico que después de una elección en la que se gana con mayoría absoluta y unos meses después, en los que no ha habido ningún tema catastrófico, pues que no vaya por ahí, por consolidar lo que tiene. Lo que sí a mí me llama mucho la atención es el hecho de que cuando hablas con la ciudadanía, todo el mundo te dice que la sanidad está peor, que hay más cola, también te hablan que la educación pues no va mejor en cuanto a recursos. Entonces, algo está fallando entre lo que percibimos y lo que luego decimos votar. Pero bueno, al final pues la ciudadanía manda. Y también te digo, igual que esta encuesta yo no la rechazo, tampoco rechazo la del CIC, que dice que el Partido Socialista va a ganar las elecciones generales, y yo ahí estoy convencido de que va por ahí la intención de voto. Marcos, ¿qué te parecen los datos ofrecidos por el Centra, por ese informe de intención de voto en Andalucía? Me parecen razonables. Me parecen razonables porque, como dice David, bueno, después de unas elecciones en las que se ha ganado por parte del Partido Popular con una mayoría absoluta muy cómoda, pues hay mucha gente que se apunta a carro ganador. Eso es verdad. En su momento se decía de que en Andalucía ha habido un cambio sociológico. En Andalucía nunca ha habido un cambio sociológico. La gente no era antes muy socialista y ahora es muy de derechas o muy derechas. Simplemente vota aquello que parece que funciona. Sí es cierto que durante muchos años ha habido la inercia de pensar que en el momento que entras el Partido Popular a gobernar, que esto iba a ser un desastre. Y no ha sido ningún desastre. Juanma Moreno ha tenido la virtud en una época muy mala para España, como solo 2 años de pandemia, por mantener un perfil bastante plano, sin meterse en muchos jaleos. Es decir, podía haber arriesgado también como Ayuso. ¿Y qué le hubiera pasado? Pues podía haber tenido el éxito de Ayuso, que lo ha tenido además. De hecho, ha tenido mejor resultado que Ayuso. Y también podía haber tenido un fracaso por haber tocado la fibra de muchas personas que, insisto, tenían esa idea de que en el momento que el Partido Popular llegara a Andalucía, pues poco menos que se iban a comer a la vieja, por decirlo de manera. Mira, Marcos, nos quedan 3 minutitos y sí, tanto a Marcos como a David os voy a pedir que seáis muy concisos en vuestras opiniones con los 2 últimos temas que os voy a proponer. Uno, se ha dado a conocer pues hace escasos días, creo que 4 o 5 días, saltaba a la prensa la noticia del encargo que ha recibido
pues Hernán Cortés Moreno, el pintor gaditano, va a ser el encargado en hacer el retrato oficial de Mariano Rajoy como expresidente del gobierno. Ya sabéis que, bueno, pues cada expresidente saliente, pues una vez que se va, pues se le hace un retrato, ¿no? Mariano Rajoy va a tener el suyo. En este caso, este pintor ya hizo en su momento el retrato de expresidentes como Felipe González o José María Aznar y va a percibir, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, 75.000 euros por el retrato de Mariano Rajoy. 75.000 euros por hacer el retrato del expresidente Mariano Rajoy. Bueno, pues ahí está ese dato y ese importe. Este hombre, este artista, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz desde el año 94 y medalla de honor de la de Granada e hijo predilecto de su ciudad natal. David, está muy bien remunerado el cuadro, ¿eh? La verdad que está muy bien pagado y tampoco, bueno. Voy a decir algo 75.000 euros. Voy a decir algo que no es popular. A mí me parece bien, Diego. Esta semana mismo, como en clase estaba poniendo, explicando los austres, le ponía cuadros del conde duque de Olivares, el duque de Lerma, los primeros ministros, los válidos de la época, y los pintaron Rubén, Velázquez, y tú dices, bueno, pues si la administración pública al final no hizo esas inversiones, en este caso era Felipe III, Felipe IV, digo, pues dentro de 100, 200 o 300 años, no sé si Hernán Cortés llegará al valor de Rubens o Velázquez, pero esos cuadros pues pasarán al Museo del Prado, a algún museo... Será patrimonio nacional. Será patrimonio nacional. Y yo creo que, bueno, pues el presidente de gobierno es uno cada 8 años, pues bueno, vale, venga. Bueno, cada 4 en principio. Bueno, pero Rajoy 8... Si no revalida. Pero la media sí, de España la media es 8. son 2 legislaturas, eso es verdad. Bueno, Marco, ¿estás de acuerdo con esta inversión en patrimonio nacional, esta inversión de futuro? En historia del arte. ¿En historia del arte? 75. No lo veo como una inversión en historia del arte, lo veo como una dignificación del cargo, me parece bien. Si creemos que el cargo de presidencia de gobierno es algo digno, es normal. Cuando se lo hagan a Pedro Sánchez, pues habrá gente que eche las muelas, pero también tendrá su lógica dignificar a la persona que ha pasado por ese cargo. Y nosotros mismos nos tenemos que creer que nuestro presidente de gobierno, ya que no somos una república, sino una monarquía, pues tenga también una representación institucional a la altura de lo que le corresponde. Oye, permitidme una cosa... Me parece muy normal. Sí, permitidme que estamos fuera de tiempo, pero nada, 10 segundos, 15 segundos cada uno. ¿Qué valoración hacéis de la baja del Partido Ciudadanos de Juan Marín a raíz de ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía, de ese cargo de confianza que le ha encomendado pues el presidente Juanma Moreno? Pues ahora resulta que donde dije que quería seguir en Ciudadanos, pues ahora me borro porque he recibido presiones y hoy mismo he escuchado declaraciones de Juan Marín diciendo que es que le han pedido desde Ciudadanos que se dé de baja como afiliado del partido, que él hubiera seguido y que incluso a raíz de estas presiones que tuvo del partido para que se diera de baja, a raíz de este nombramiento, pues que llamó a Inés Arrimadas y que Inés Arrimadas no le coge el teléfono. Pues aquí voy a ser un poco de mala persona y me alegro mucho porque tanto él como muchos de sus partidos que vinieron, aunque ya venían de muchos partidos anteriores, él había estado en 2 partidos anteriores, pero venían con la nueva política a dar lecciones, que ellos no venían por el cargo y tal, a gente a lo mejor más joven que nunca habíamos tenido cargos públicos, nos daba muchas lecciones y al final hemos visto que no tienen ningún tipo de vergüenza a la hora de cambiar de partido por tal de un cargo bien pagado y con poco trabajo. ¿Pero tú entiendes, Marcos, que desde Ciudadanos se le pidiera que se diera de baja como afiliado, como militante? No, no lo entiendo y lo que me parece poco comprensible también, de hecho no le encuentro ninguna justificación, es porque Juan Manuel Moreno le ha nombrado para ese cargo. No le veo ningún sentido. Ninguno es ninguno, porque además la capacitación que a mí me ha demostrado Juan Marín no le da para ese cargo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Marcos, muchas gracias. Buen fin de semana también a David. Igualmente. Muchas gracias, David.